Pues creo que es hora. Entonces vamos a dar inicio a la charla del día de hoy de la sesión de biomatemáticas, que va a ser impartida por el doctor Esteban Hernández, quien es investigador del Instituto de Matemáticas de la Unidad Juriquilla, y nos va a hablar del modelado matemático del virus SARS-CoV-2 dentro del cuerpo y sus implicaciones en el uso de Mm, antivirales. Esteban, He perdido el... Ops, no sé qué sí, pasó. A ver, te escuchamos, ¿me Esteban. escucho? Ujú. Sí, sí, sí. Ok, porque yo no los escucho. Adelante. Ok, gracias, disculpa. Ujú. Bueno, muchas gracias por la invitación, Roberto, y bueno, y a los organizadores. Hoy les quiero presentar un poco de lo que hemos hecho sobre modelado matemático, en particular en SARS-CoV-2, pero no, o sea, tal vez ya ustedes han visto mucho de coronavirus, ¿no? Creo que eso nos queda claro. Y ustedes saben que el modelado matemático ha jugado un papel muy importante en la pandemia, principalmente a nivel epidemiológico. Yo no voy a hablar ahora, hoy sobre a nivel epidemiológico, yo voy a hablar un poco más sobre el virus y sus interacciones dentro del huésped. Cómo está interactuando el virus con el sistema inmune, en particular de humanos, ¿no? Que es un punto mucho de interés. ¿Qué sabemos del virus? Bueno, sabemos que el virus es heterogéneo en los síntomas que produce. Sabemos que mucha porción de los pacientes están alrededor de un 30%, no presentan síntomas. Muchos de los pacientes o de las personas infectadas con coronavirus están alrededor de un 55% y presentan síntomas moderados. ¿Cómo son las escalas? Bueno, en 5 días no hay nada de síntomas, 6, 7 días. Y ya después del día 6 al día 11, que son las etapas críticas, se pueden presentar esos síntomas moderados. Con estos dos subgrupos no hay mucho problema. El problema viene con los severos y los críticos, ya que las escalas de tiempo son parecidas, pero a partir del día 8, 9 y 10 hay un cambio importante en comparación a los moderados. ¿En qué la diferencia? Bueno, ya tienen que ser hospitalizados y en el caso de los críticos igual tienen que tener ventilación porque se presentan síntomas ya mucho más críticos. Son los 4 grupos que tenemos de pacientes. Tal vez hay más, pero hasta el momento creo que son los que se ha llegado como a hemos estado de acuerdo que hay 4 grupos de pacientes. Sabemos que las vacunas nos están ayudando mucho. Igual no está parando la transmisión del virus, o sea, nos podemos volver a contagiar, pero lo que podemos ver que nos está ayudando mucho a no ir a etapas críticas o severas. No hay antivirales, bueno, ya empieza a ver, esta presentación era muy concluyente hace un par de meses. O sea, antivirales siguen en desarrollo. Las vacunas, no se nos olvide, las vacunas son profilácticas, nos ayudan a protección. Los antivirales son terapéuticos, ya es sobre la marcha componer cosas, ¿no? Y bueno, de lo más que ha servido para la terapia, bueno, son anticuerpos. Se han escuchado infinidad de ejemplos como el caso del expresidente de América, Donald Trump, que recibió un tratamiento por anticuerpos. Y puede ayudar mucho, ya que son anticuerpos que se inyectan básicamente, se van a ir desvaneciendo, su vida media es corta, pero puede ayudar a capturar mucho del virus y evitar nuevos ciclos de infección. Hoy día, bueno, ya tenemos eh, un tratamiento antiviral ya más aceptado, que es el caso de Remdesivir, y es el único medicamento aprobado por la FDA.
ya fue aprobado. Y la forma activa o cómo funciona Remdesivir es básicamente inhibe, bueno, imagínense aquí tengo el virus, entra por las vías respiratorias y empieza a proveer el material genético, el RNA, a la célula. Lo que hace este medicamento es ataña al RNA y le hace más complicado el proceso de replicación. No se nos olvide, los antivirales no eliminan el virus, no matan células, lo que hace inhibe el ciclo de replicación. Y eso es básicamente el principio como trabajan la mayoría de los antivirales. Sabemos que, bueno, se están utilizando al momento vacunas, no tanto antivirales. Y bueno, hasta hoy día lo que sigue siendo más efectivo para protegernos del coronavirus es todavía el aislamiento, ya que pues tener toda una población vacunada, ya lo estamos viendo, cuesta trabajo y seguiremos así un buen tiempo todavía. Lo que podemos ver de México, bueno, hablando a nivel mundial, tenemos 219 millones de personas infectadas. Ya han muerto casi 5 millones de personas por el coronavirus. Y hablando a nivel de México, tenemos casi 4 millones de personas de casos de coronavirus. Alrededor de 200, casi 300,000 muertes por el virus también. Y podemos ver que las famosas olas de infección, hemos pasado la primera que fue, no fue muy clara, que le llamamos que nunca se encontraba el pico. Luego se vino una con un pico muy claro que fue en el finales de febrero. Y pasamos por otra recientemente, que el 19 de agosto, que tuvo su pico. Y ahorita en sí todo México creo que nos encontramos ya sea en semáforo amarillo o en semáforo verde, que ha mejorado mucho la situación. Pero muy probablemente nuevas olas del virus vendrán. Como les decía, ha habido mucho enfoque o interés sobre el coronavirus en esta etapa, en la etapa de epidemiología. ¿Qué tan rápido se transmite o no el virus? Yo no me enfocaré a esto, yo me enfocaré a la etapa de qué pasa con el virus dentro del huésped. Y no se nos olvide que también esta etapa es fundamental para la otra, porque dependiendo en qué etapa yo me encuentre de mi situación con la infección, o sea, si estoy en el pico, muy probablemente voy a transmitir mayor cantidad de virus a una persona. Muy probablemente ahí yo ya sentiré los síntomas más severos y probablemente estaré aislado. Estas etapas dinámicas del, del pico del virus, cuando se vienen las respuestas inmunes, son fundamentales para la transmisión. Pero bueno, eso ameritaría otras 20 pláticas de cómo acoplar dinámicas dentro del huésped a un nivel epidemiológico. Cuando hablamos del huésped, podemos hablar de diferentes escalas. Podemos hablar desde modelar a nivel de genes, modelar a nivel de proteínas, células, tejido, órgano, y bueno, y ya todo lo que sería el paciente como tal, ¿no? No nos enfocaremos a la parte de, bueno, siempre hay que, en modelado matemático, ustedes saben, nos tenemos que enfocar en una escala y ya de ahí podemos ir expandiendo. Por cuestiones de cómo pasaron las cosas y del tipo de datos que había en el momento, nosotros hicimos modelado del SARS-CoV-2 en estas dos, a nivel de proteína y celular. ¿Cómo en nuestro laboratorio hacemos este tipo de modelado? Tablas de Excel que nos dan los colaboradores y empezamos a hacer diferentes tipos de modelos. Estos tipos de modelos pueden desde ecuaciones diferenciales ordinarias, parciales, estocásticas, de agentes y también últimamente hemos estado haciendo mucho de topología. De ahí hacemos un ajuste de parámetro, cualquiera que quieran ustedes, ya sea la de la bayesiana o la frecuentista. Como esperarán, hay muchos modelos que hacen el mismo ajuste. Lo que hacemos una selección de modelos.
Es decir, penalizamos modelos complejos para el ajuste que nos hace a los datos. Es decir, preferimos modelos sencillos que hacen un buen ajuste. Ya de ahí hacemos análisis de identificabilidad. Por si queremos interpretar esos parámetros, debemos de saber que si fueron únicos o hay una distribución de esos parámetros. De ahí en adelante hacemos un intervalo de confianza, hacemos un muestreo por bootstrapping y bueno, ya podemos llegar a hacer las predicciones. Y dos cosas pueden pasar. Muy probablemente que nuestras predicciones fallen. Eso pasa mucho en biología. Si lo dejamos ahí, bueno, puede quedar un sabor amargo, ¿no? Si lo tomamos ahora, ok, ya entendí, le di la vuelta a incorporar más datos, a verificar mis hipótesis. Y le damos otra vuelta al ciclo. Cuando ya le dimos una segunda vuelta al ciclo, ya pasó algo bueno. Al menos estamos generando conocimiento. ¿Qué mecanismos faltan en las hipótesis? El introducir las nuevas, introducir nuevos datos, estamos generando conocimiento de esos mecanismos. Si dio la predicción bien, pues genial, ¿no? O sea, no hay mucho que discutir. Tienen una herramienta que se asemeja a la realidad. Para dar lo que les quiero mostrar de coronavirus, les tengo que dar un poco de inmunología. Voy a dar la inmunología como yo la percibo y será en 2 minutos. La inmunología, pues, cuando llega un patógeno, un antígeno a nuestro cuerpo, se despierta una parte del sistema inmune que se llama innato. ¿Por qué? Porque va a tratar de responder en cuestión de minutos a horas en contra de este antígeno, entidad extraña que no pertenece a nosotros. De ahí se van a generar diferentes respuestas, pero mientras tanto trata de contener, va a ir y va a llamar a un sistema muy especializado que se llama sistema adaptativo. El sistema adaptativo va a empezar a funcionar de manera ya fuerte del día 4, 5, 6, 7 después de la infección. Pero van a venir células diseñadas para tratar de eliminar no tanto al virus, porque sí sabemos que un virus de hecho no tiene vida, o sea, es una partícula. El virus no lo pueden matar porque nunca tuvo vida, pero lo que sí puede matar el sistema inmune es las células infectadas por ese virus. Y es lo que hace la respuesta adaptativa. Imaginémonos que es como un equipo de fútbol. Tenemos jugadores, los delanteros, si les queremos llamar, porque son los que siempre lucen mucho cuando meten gol. Tenemos las células CD4 y las células CD8. Esas son las células en las que está basado todo el sistema inmune. Con ellas se pueden desprender todas las respuestas inmunes que tenemos. Obviamente cada uno va a tener un papel muy importante, la TH1, TH2, 17, dependiendo si fue un virus, una bacteria o algo por un onco. Cada uno de ellos va a llevar un poco más la batuta en cómo dirigir esa respuesta inmune. Tenemos células como las natural killers, que son células asesinas innatas, que matan células infectadas sin mucho problema en las primeras horas. Tenemos células dendríticas que básicamente colectan información y la llevan a otros lugares. Tenemos macrófagos y células B que producen anticuerpos. Todos ellos se comunican por medio de citoquinas y quimoquinas. Es, digamos, su comunicación. Los primeros años de postdoc, bueno, traté de hacer algo al respecto. Esto era después de unos 6, 7 meses, llegué a la conclusión que esa sería como la red del sistema inmune en contra del virus, que de hecho funciona casi en contra de cualquier virus. Están basados en publicaciones. Aquí se los muestro de una manera más light. Tenemos el virus que infecta células epiteliales. Se desprenden de esas células que fueron infectadas una respuesta inmune por interferón 1. Y ese interferón 1 es un regulador maestro que va a empezar a llamar otras células. Principalmente las innatas son activadas, desprenden más citoquinas y las células dendríticas empiezan a juntar el virus
y lo llevan a una parte muy especializada que se llama los nodos linfáticos. Ahí se desprenden las respuestas que ya vienen diseñadas por CD8 para matar células infectadas y después de 20 días ya tenemos una memoria por las células beta que nos producen los anticuerpos. Yendo un poco más a detalle, bueno, nos enfocaremos ahora en lo que es el SARS-CoV-2, que viene de la familia del coronavirus, es un virus RNA, se le dice, es como el de influenza, se dice que tiene una vida media, es decir, no va a una etapa crónica, se resuelve en alrededor de 20 días y afecta a ciertos grupos, al igual que la influenza. Obviamente aquí los grupos cambian. ¿Mata el virus? Bueno, todavía sigue siendo muy debatido eso, primeramente porque es muy virulento y puede ser fatal. Muchas de las ocasiones, al igual que influenza, se puede llevar a cabo una segunda infección bacteriana, una coinfección, y la coinfección es la que acaba matando al paciente, o también cuestiones fisiológicas de la persona, un ataque, cosas laterales a la infección. ¿Por qué modelar matemáticamente a nivel de huésped? Bueno, podemos abstraer las interacciones de virus, sistema inmune. Eso también nos puede ayudar a cuantificar propiedades del virus, qué tan rápido se está replicando el virus dentro de una célula, cómo se está limpiando, entender y cuantificar mecanismos biológicos y podemos también evaluar terapias y vacunas una vez que tenemos un modelo. ¿Qué tipo de modelos matemáticos utilizamos? Bueno, utilizamos muchas herramientas de las matemáticas. Utilizamos ecuaciones diferenciales, estadísticas, algoritmos de optimización. Todo esto para poner nuestro problema inverso para el ajuste de parámetros. Una vez que estamos en esa etapa, podemos también hacer un análisis de estabilidad, podemos utilizar teoría de control y bueno, podemos hacer infinidad de cosas con herramientas matemáticas a esta escala. Hemos sido muy productivos en esta cuestión, o sea, tenemos estos 2 años, el año pasado y generamos mucho conocimiento en cómo el virus está interactuando con el sistema inmune y las diferencias que hay ahí. Me enfocaré a estas 3 publicaciones, los que estén interesados podemos hablar después. Y pues son datos de pacientes que tuvieron coronavirus y tenemos sus dinámicas. Tenemos de diferentes compartimentos que es el sputum, swab and stool. Usualmente siempre utilizamos el swab o el sputum para llevar a cabo nuestros modelos matemáticos. ¿Cómo hacer el modelo? Bueno, eso lo diré en un minuto. Dada una ecuación diferencial que nosotros planeemos que es adecuada para estos datos, aquí tenemos un crecimiento logístico, por dar un ejemplo. Hacemos el ajuste de parámetros. Tengo 3 parámetros de esta ecuación diferencial. Los ajusto con mis datos, pero puede ser que haya varios modelos que me den el mismo ajuste o mejor ajustes. Entonces vamos a seleccionar los modelos con el criterio de Archaic Information Criterion, que penaliza simplemente complejidad del modelo con la M y que también buen ajuste hizo. Lo hacemos utilizando una librería que diseñamos en Python. Hace 2 años ya está implementado en Bioinformatics desde el 2019 y funciona muy bien. Simplemente hay que introducir su modelo matemático, sus bases de datos y el modelo ya les da distribuciones, intervalos de confianza, la likelihood profile, donde ustedes ya pueden ver si es identificable o no su sistema. Para hacer el modelado, bueno, hicimos diferentes. El clásico, el Target Cell Limited Model, el equivalente al que sería el SIR. Tenemos células sanas que pueden ser infectadas con el virus a una velocidad beta, pasan a esta alberca de células infectadas y una vez que están aquí, se mueren con una velocidad delta.
Las células infectadas producen virus con una velocidad P y se limpia el virus con una velocidad C. Podemos también calcular el número reproductivo dentro del huésped. ¿Qué tan rápido el virus va a estar infectando células? Aquí les muestro de manera rápida cómo fue el ajuste. Hay una problemática con estos datos. No sabemos el día de la infección. Tenemos datos después de que empiezan a mostrar síntomas los pacientes. Y eso hace muy difícil el ajuste, porque hay que estar considerando posiblemente diferentes puntos de infección en base al periodo de incubación del virus y de ahí estar checando las distribuciones de parámetros. En general, se puede hacer si consideramos 2 días diferentes de infección, que fue infectado al día -3 de los síntomas o al día -7 antes de que mostrara síntomas. Y podemos ir obteniendo ahí los valores de beta, delta, P. Utilizamos otros modelos, pero no nos dieron buen ajuste. Por ejemplo, el de la fase de eclipse. Si se fijan, la fase de eclipse es considerar que hay varios compartimentos que el virus va pasando. No nos hizo un buen ajuste. Utilizamos un modelo más complejo ahora con la parte del sistema inmune. Básicamente tenemos que el virus está replicando, se satura y se limpia con estas velocidades. Aquí podemos ver que las células T pueden estar limpiando el virus a una velocidad CT y aquí es importante modelar las células T. Podemos ver que las células T se van a empezar a replicar, bueno, empiezan a proliferar y pueden empezar el virus. Lo hicimos para cada uno de los pacientes y pudimos ver aproximadamente cuáles eran las velocidades de proliferación y de limpieza por parte de las células T. Aquí están un poco cómo se verían las dinámicas, obviamente también diferentes de infección. Podemos ver que hacemos un mucho mejor ajuste respecto al modelo al clásico y podemos ver que, bueno, dependiendo de la hipótesis, cuánto inició el virus, el pico, no nada más del virus, pero de que el sistema inmune empieza a proliferar, es aproximadamente el mismo día, pero cambia la cantidad de células que pueden proliferar. Lo hicimos para todos los pacientes, se ven relativamente buenos ajustes y aquí es un poco cómo se verían para las células. No teníamos datos de células, nada teníamos datos del virus en ese paciente. Entonces, bueno, podemos concluir que básicamente el virus replica muy rápidamente en los pacientes. Pero queríamos saber un poquito más de las diferencias entre los pacientes, entre estado crítico y entre estado eh, severo. Aquí en esa publicación llevamos a cabo ese trabajo. Tenemos diferentes tipos de datos ahora de células T, de células asesinas y células CD8. Y tenemos 3 grupos de pacientes, moderados, severos y críticos. Lo que podemos ver, bueno, tenemos ahí el modelo que nos trajimos, que nos daba buen ajuste, pero hacemos el ajuste utilizando estos datos. Como se puede ver en esta figura, las células CD8 fueron ajustadas de los pacientes severos y de los pacientes críticos. Da un buen ajuste y ahora nuestra salida del modelo es el virus. Podemos ver que los pacientes severos, de hecho, el virus hace un pico mayor que en los críticos, pero si se fijan en los críticos, ¿qué pasa con el virus? También sube y hace un pico muy equivalente al de los severos, pero lo hace muy desfasado. ¿En qué consiste? Puede ser, ahorita vamos a investigar un poco más por las respuestas del sistema inmune. Checando los parámetros, bueno, podemos ir y detallar que básicamente si hay una diferencia significativa en la proliferación del virus, en los casos severos prolifera mucho más, replica más el virus en comparación a los críticos y la limpieza de las células CD8 es mucho más efectiva en los pacientes severos en comparación a los pacientes críticos. Esa eliminación de las células CD8 no está funcionando bien
los pacientes críticos. Hasta el momento podemos resumir que en sí el número reproductivo del coronavirus es consistente con los números reproductivos que tendríamos de influenza. No es un virus que sea extremadamente rápido o que tenga alguna propiedad muy diferente. Si hablamos del virus por sí mismo, es muy equivalente al virus de la influenza. Lo que sí, Esteban, sí, te quedan 5 minutos. gracias, Roberto. Lo que sí cambia mucho son sus periodos de incubación y también cambia mucho cómo es su interacción con el sistema inmune. Podemos concluir también de esta parte, bueno, que el SARS-CoV-2 puede replicar de manera muy lenta. Eso es los modos de replicación. El número reproductivo al final va a ser equivalente al de influenza, pero la replicación puede ser lenta en las primeras etapas. Por eso, si se fijan, en esta línea punteada son los niveles de detección y puede pasar el caso que 2, 3, 4 días y el virus no puede ser detectado hasta que llega un punto en que ya empieza a ser detectado, pero ya empieza a replicar en manera exponencial el virus. Eso lo hace también un poco diferente a influenza. Influenza hace esto en cuestión de 2 días. Coronavirus lo hace mucho más rápido. Lo hace mucho más lento, disculpen. Y puede haber hasta 4 días por debajo de niveles de detección. Eso no pasa en influenza. Y bueno, y ya para acabar, pues hay las diferencias entre pacientes críticos y severos. Una de las mayores diferencias que pudimos observar es básicamente que las células CD8 tienen problemas de eliminar células infectadas. No es tanto la proliferación, no es tanto que no haya células CD8, pero las células CD8 que se encuentran dentro bueno, en comparación de pacientes severos a pacientes críticos, de alguna manera no tienen esa capacidad de estar eliminando células infectadas. De ahí, bueno, no me va a dar tiempo. Quería presentar mucho de la cuestión de antivirales, pero tenía que presentarles también lo del modelado. Lo que les puedo decir en estos minutos que todavía tengo ahí de tiempo, podemos llevar a cabo un teorema en qué condiciones se puede representar cuánto un antiviral va a ser efectivo. Hay un número crítico. Ese número crítico lo pudimos abstraer, bueno, un número reproductivo crítico. Ese número reproductivo crítico lo pudimos abstraer de manera matemática y si está por encima de él, los tratamientos van a ser efectivos, como se pueden ver aquí. Pero si los antivirales no tienen esa capacidad de, de estar por encima del número crítico, lo único que puede ser también puede traer cosas malas para el paciente. Puede ser que hasta el virus se pueda extender un poco más. Todos esos son datos de alguna manera numéricos. Acabo diciendo que, bueno, hay muchas preguntas, hay mucho trabajo que hacer todavía en coronavirus a nivel de huésped para entender diferentes factores importantes como son vacuna, factores entre los huésped, respuestas inmunes, envejecimiento, coinfecciones, cosas también que pueda haber con influenza y infecciones previas. Cosa muy importante también que hay que investigar los siguientes meses es las interacciones con el sistema cardiovascular, que se ve que el virus lo hace de manera importante. Y bueno, estamos también utilizando otras estrategias de modelado para diferenciar entre pacientes severos y no severos. Aquí como lo vemos es como el mapper. Nuevas herramientas matemáticas que nos ayuden a visualizar los problemas no nada más con ecuaciones diferenciales, pero con otros ojos. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias a nuestro grupo de trabajo. Y si quieren saber algo más, si están interesados en hacer modelado matemático de enfermedades infecciosas dentro del huésped, me pueden enviar un email, aquí se los dejo, y les puedo pasar una copia de mi libro. Y cualquier pregunta, duda, pues adelante.
Listo, Roberto. Muchas gracias, Esteban. Vamos a iniciar entonces la sesión de preguntas, de discusión, no nada más de esta charla, sino de toda la sesión de biomatemáticas. Pues, dando seguimiento a la charla que acabamos de escuchar, podemos iniciar con preguntas para Esteban y de ahí pasar al resto de las preguntas que tengan de otras pláticas. Entonces, ¿preguntas para Esteban? Bueno, en lo que el resto de los asistentes formulan sus preguntas, yo tengo varias preguntas, Esteban, de lo que nos presentaste. La primera tiene que ver con los datos experimentales, con estas mediciones de virus. ¿Podemos o hay manera de garantizar que lo que están midiendo es virus activo o simplemente material del virus que nos da una idea de ese virus activo y quizá, bueno, pues eso puedan influir los resultados? Hasta donde tengo entendido, es simplemente material. Para diferenciar entre virus activo y no activo, sería otro experimento. Y